Bienvenidos a Conversemos de Negocios, un espacio producido por Masterder, donde empresarios, emprendedores y expertos comparten sus historias, aprendizajes y esas estrategias que te ayudarán a crecer. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, Jessica Morante Nizama, fundadora de Masterder, que tiene una historia muy rica e interesante por contarnos. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida a este gran espacio. Gracias, Alejandro, pues feliz de estar aquí, bueno, de conversar un poquito también y por supuesto, bueno, agradecer primero que en Masterder pues estamos trabajando para hacer que puedan contar y sus experiencias muchos emprendedores y bueno, también aquí un poquito de la mía. Excelente. Jessica, tú tienes una historia muy particular. Naciste en Barranca, creciste en Piura, pero tus mayores, digamos, proyectos los desarrollaste acá en Lima. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo fue ese cambio de venir a la capital. Sí, bueno, brevemente te cuento, en realidad, somos 9 hermanos, dadas las circunstancias pues donde vivíamos, siempre ha habido cada cierta temporada han habido inundaciones y a veces las cosas se ponían un poco difíciles, ¿no? Nos quedábamos a veces incomunicados, con pocas opciones que entraban incluso de alimentos a donde vivíamos. Y eso de alguna forma, viendo la necesidad, pues a veces tenía que trabajar. Siempre me dio la curiosidad por querer trabajar, por querer aportar. Y es ahí donde, bueno, comencé a trabajar de muy pequeña, porque queríamos, ¿no? Porque queríamos poder aportar, poder ayudar, pero también dentro de ese momento fue donde ver mucha gente trabajando, de alguna manera lo que me inspiró a que, ¿por qué no podríamos hacer algo diferente? ¿Por qué no podríamos crecer un día un poco más y aprender cosas nuevas? Entonces es ahí donde siempre me entra la curiosidad de que la educación era lo que iba a llevarme a otras experiencias, ¿no? Y así comencé hasta que, bueno, tuve que de alguna forma ver otras opciones porque no había muchas posibilidades, nuestra economía no nos permitía estudiar, no me permitía estudiar más a una carrera profesional, no tenía muchas posibilidades de aspirar a ello, ¿no? Sin embargo, siempre pues quise buscar las opciones, es por eso que apenas se presentó la oportunidad, gracias a una prima que fue a visitarnos y con ella pude venirme a Lima para yo poder empezar este camino donde quizás sola no me hubiera podido venir, mi papá no me hubiera dejado, pero gracias a eso pues comencé acá a ver las oportunidades y encontré. Siempre he sido, bueno, creyente en Dios, de que las posibilidades y los sueños se ponen en tu corazón es por alguna razón y siempre quise, encontré personas que estuvieron dispuestas a ayudarme, a tenderme la mano y es así que comienzo a estudiar pues mis estudios todavía básicos, luego pues pude estudiar ya mis demás, ¿no? Lo que quise hacer en realidad. Sí, así es. Ahora bien, a lo largo de tu carrera, antes de emprender, has ocupado diversos roles. ¿Cómo fue esa transición? Tú empezaste como recepcionista, has pasado por diversas áreas en las empresas donde has estado, hasta llegar a ser administradora, que era un poco tu objetivo inicial. ¿Cómo así fue esa transición de recepcionista a administradora? ¿Qué aprendizajes consideras los más valiosos en ese tiempo? Sí, mira, en realidad sí, cuando recién vine, pues mi meta era ser secretaria. Esa era mi meta, ¿no? Ese era mi primer sueño. Y así comencé, después de que terminé mis estudios básicos, comencé a estudiar una carrera técnica de asistente de gerencia. Y bueno, conseguí mi primer trabajo, ¿no? Mi primer trabajo fue como recepcionista y en esta empresa, pues gracias a que tenía diversas áreas, yo pude pasar por distintas, ¿no? Del área de compras, el área de logística, pude ver el área de presupuestos, ¿no? Coordinar la parte contable, las finanzas y esto me llenó mucho de experiencia, la cual pues me permitió
conocer ya la empresa, llevar algunos años ahí, me permitió, dadas las circunstancias, pues se dieron y un día mi jefe me dijo, tú vas a administrar la empresa, tú vas a administrar la empresa porque ya la conoces, ya sabes las actividades que hay que hacer, entonces te vas a encargar de ello. Yo todavía no pasaba mi carrera profesional, no lo estudiaba, pero ya tenía esa responsabilidad y así fue como pues comencé a desarrollarme en este tema empresarial, ¿no? Ahora bien, tú no solo te conformas con tener un puesto de administradora, sino que también con el paso, con transcurrir el tiempo, decides entrar a la universidad a estudiar administración. ¿Cómo fue esa experiencia académica? En ese tiempo tú trabajabas, ¿verdad? ¿Cómo combinabas tu tiempo entre el trabajo y los estudios? Sí, un poquito es recargado, es una agenda sumamente a veces difícil, ¿no? Porque comencé a estudiar primero en una universidad donde pues era ir todos los días y todas las tardes y se me complicaba mucho porque en sí en el trabajo tenía mucha responsabilidad, no podía dejar de lado eso, ¿no? Hasta que, bueno, encontré una posibilidad justamente en la universidad, mi universidad, la Ricardo Palma, que encontré la posibilidad pues de encontrar un turno fin de semana. Ahí es donde postulé y pude ya ingresar a la carrera de administración, pero yo ya venía trabajando y eso lo que yo buscaba era primero aprender también de manera profesional mi carrera, lo que estaba haciendo para mejorar, para tomar mejores decisiones en la empresa, pero también luego se fue dando esto de la visión empresarial, ¿no? Yo sabía que, bueno, ya había llegado a trabajar en diversas empresas ya como administradora, pero sabía que, bueno, ahí prácticamente era donde tenía el techo, ¿no? Entonces opté por ver las posibilidades de crear mi propia empresa, mi propio negocio, ¿no? En ese entonces. Bueno, llega esa oportunidad. Tú tienes tu primer emprendimiento. Tu primer emprendimiento fue una empresa textil, ¿no es cierto? Tú ofrecías no solamente uniformes para empresas, sino también ropa para niños. Fuiste diversificándote, ¿no es cierto? Fuiste diversificándote. ¿Cómo así? ¿Qué desafíos enfrentaste al inicio? Al iniciar un emprendimiento, uno enfrenta desafíos. ¿Cuáles fueron esos desafíos que enfrentaste? Sí, bueno, el emprendimiento es una decisión, si bien es cierto, porque tienes un sueño, un propósito, pero también es una gran responsabilidad. Construir una empresa siempre como las decisiones importantes, te da un poco de miedo, ¿no? Pero yo sabía, bueno, siempre he sido un poco arriesgada en la experiencia, ¿no? De querer hacerlo. Pero sí, los desafíos son muchos porque primero no tienes, bueno, en mi caso no tenía experiencia, digamos, sola, no tenía un capital con cual empezar y bueno, solamente vi una necesidad, que veía que yo ya había trabajado en empresas y veía que este producto pues siempre lo necesitaban, ¿no? Y en base a esa necesidad que tú comentas, ¿viste otras necesidades del mercado? Por ejemplo, después incursionas con tu propia agencia de marketing digital, ¿no es cierto? Y después asesoras a algunos negocios, a algunos amigos. Sí, bueno, siempre me entró curiosidad por este tema de la tecnología, que ya cuando trabajaba en las empresas estaba ingresando, entonces yo veía que, bueno, siempre una empresa es sostenible cuando tiene ventas, entonces trabajaba mucho en mi propia empresa en buscar esa parte. Esa empresa la comenzamos con mis hermanos, pusimos todo nuestro esfuerzo, pero luego pues vimos también, fui aprendiendo la parte de las ventas, comercial, la parte de estar en contacto con el cliente. Sí, también tenía que aprender parte de producción, no era tanto lo mío, pero a veces es necesario para poder orientar al cliente, ¿no? Exactamente. Y en el año 2021, sí, yo recurro a ti, yo te busco, te contacto a través de las redes sociales. Ya nos habíamos conocido antes, pero te contacto a través de las redes sociales y te pido que me ayudes a diseñar una página web. Te pido que me ayudes un poco, que me des tu expertise como emprendedora.
De ese primer contacto inicial que tuvimos, ¿qué fue lo que te animó, te impulsó? ¿Cuál fue esa visión que tuviste para, con el tiempo, constituir lo que es hoy en día Masterder? Sí, bueno, es que como te comentaba, pues mi experiencia dentro de la empresa me llevó a aprender estas herramientas tecnológicas y de ahí pues subieron muchos de los de mi entorno de la universidad, amigos, amigas que me pedían también que les pudiera enseñar o ayudar, asesorar. Es así, bueno, como creé la agencia de marketing digital donde queríamos enseñar todo ello, ¿no? Ayudar, porque sabemos que este proceso de aprendizaje no es tan sencillo. Yo quise hacer una página web y no es solamente saber cómo construir la página web, vienen consigo muchas herramientas que hay que aprender. Claro que sí. Entonces, contigo ya nos habíamos conocido en la universidad, cuando solamente, un tema de docencia, del curso que llevábamos, pero más allá de eso, no teníamos ninguna comunicación, digamos, de ver nosotros lo que queríamos, hasta que en el 2021, pues sí, me contactas y vemos ahí que tenías un proyecto que me hablaba de educación y dentro de eso me pediste que ver la página web. Y dado que pues siempre quizás resonó en mí todo ese proyecto que tenías con lo que yo había experimentado, todo ese proceso que había hecho estaba basado en la educación, porque todo empezó desde un sueño cuando yo no tenía muchas oportunidades de educarme. Okay. Sin embargo, la educación la busqué mucho tiempo, la fui consiguiendo y fue la que me llegó a que pueda pues aprender muchas herramientas y muchas otras cosas que cuando tú me presentas ese proyecto pues me suena muy interesante de conectar, de ver la oportunidad de enseñar. Siempre soñaba con algún día enseñar y capacitar a personas que quizás no tengan la oportunidad, porque yo vengo de circunstancias difíciles en la cual a veces, aunque uno tenga muchas ganas y quiera, a veces no se puede, ¿no? A veces no hay las posibilidades, ¿no? O sea, es una vocación la enseñanza, ¿cierto? Tú no solamente la descubres, sino que acentúas esa vocación de enseñar, de compartir tus conocimientos, de formar parte de ese proceso de aprendizaje. Sí, así es, una vocación, un propósito, también pues el deseo de ver desarrollarse otras personas es a través de la educación, ¿no? Y gracias a eso pues es que este proyecto que venía con la página web inicialmente luego comienza a tomar forma, ¿no? Comenzamos a buscarle un nombre, comenzamos a ver la marca, ¿no? Toda la parte del branding, comenzamos por eso y pues es así como nació Masterder. Y es algo que también para mí ha sido una etapa de aprendizaje, ¿no? De volver por un lado la parte empresarial, de seguir mejorando y afinando pues cómo es que uno puede gestionar y no solo gestionar, sino hacer crecer, desarrollar una empresa. He aprendido que eso también es un proceso a través del tiempo, no es una cosa que se dé de la noche a la mañana, requiere a veces desveladas, ¿no? Sí, pero además de eso la educación, ¿no? La educación que tiene este proyecto que es basado en el conocimiento, la educación para que sea accesible, pues es algo que realmente a mí quizás conecta mucho más y me permite que sea algo con el cual no lo sienta tanto como un trabajo, sino realmente me motive cada mañana a levantarme o hacer lo que tenga que hacer. Exactamente. Porque es algo que me gusta, ¿no? Ahora bien, el emprender no es una cosa sencilla. A muchas personas les cuesta tomar esa decisión de emprender. ¿Cuál fue el mayor desafío que has enfrentado en toda esta etapa del emprendimiento? ¿Y cómo lo superaste? Cuéntanos, por favor, eso. Sí, el mayor desafío a veces viene con uno mismo, ¿no? Cuando se ponen las cosas difíciles, he tenido momentos muy difíciles donde quizás vienen pues los temas económicos duros y uno a veces no sabe si realmente continuar o dejar, ¿no? Es una decisión que a veces te resistes a dejar tus sueños,
pero también hay que a veces ser consciente que las circunstancias no permiten y a veces hay que tomar otras medidas para levantarte, impulsarte y seguir adelante. Entonces sí, pasé esos momentos muy difíciles, pero gracias a que tienes ese propósito, gracias a que tu fuerza interior la has ido construyendo, pues uno puede tomar esas decisiones de continuar, ¿no? En mi caso, ¿no? A veces para algunos la mejor decisión quizás es dejarlos, pero siempre buscaba perseverar en ello y así es como salí de esos momentos difíciles, ¿no? Excelente. Ahora, tú tienes una historia muy particular de lucha, de esfuerzo, de sacrificio. ¿Qué lecciones tomas en cuanto a la resiliencia que has tenido? ¿Es una cualidad que tú la adquieres a través de la vida? ¿Cómo es esa, cómo podrías enfocarte o cómo podrías compartir con nosotros esa adaptabilidad a este mundo tan competitivo y cada vez más tecnológico, cada vez más de mayor presión que hay en este medio? Uh-huh. Bueno, la resiliencia creo que te lo da la vida, el camino, el hecho de a veces, por eso a veces digo que esas circunstancias difíciles, esos momentos que a veces uno pasa dificultades, son grandes oportunidades en realidad, porque a veces el hecho de tenerlo todo, de acomodarnos a lo que estar en nuestra zona de confort y no querer salir de ello para incomodarnos en otra parte, no nos deja crecer a veces. Entonces es importante que nosotros podamos aprender. Bueno, siempre he tenido la posibilidad de mirar, como siempre digo, un problema, 3 soluciones, que lo aprendí de una jefa que tenía, que uno siempre tiene que buscar oportunidades. Las oportunidades no llegan a buscarte, las cosas no van a caer del cielo como nos dicen, sino que uno tiene que estar presto a que si te equivocas, vuelvas a empezar. Si te equivocas, tienes ya la experiencia que has ganado y te permite mejorar, ¿no? Entonces, la resiliencia y la perseverancia son base para todo emprendedor que quiere realmente llevar un negocio, porque el emprendimiento también vemos pues ahora que se romantiza, ¿no? Desde el lado bonito, desde los resultados buenos, pero no siempre son así. Hay muchas veces muchos emprendedores que aquel proyecto, aquel negocio que no salió bien, se perdió, fue un proyecto que no tuvo resultados. Entonces hay que tener mucha perseverancia, mucha resiliencia y estar dispuestos a pasar por ello, porque no es fácil. A veces incluso hasta tu entorno más cercano es el que menos cree en ti, pero más importante que ello es la creencia que uno tiene que tener por sí mismo, ¿no? Tú hablas de algo importante, salir de la zona de confort. ¿A qué renunciaste? ¿Qué cosas tuviste que dejar de lado para emprender y tener el propósito del éxito en este mundo de hacer empresa, de tener una empresa propia? Creo que he renunciado a muchas cosas, ¿no? Desde quizás muy joven poder de que me dijeran primero de que no había otras opciones y yo tuve que decir no, pueden haber otras opciones. También, como todo joven, ¿no? A veces te invitan a fiestas, a celebraciones, quizás a distracciones, ¿no? A hacer, ¿por qué no?, paseos, viajes, donde uno también requiere un presupuesto. Pero mi prioridad era mis estudios, entonces yo sabía que si hacía eso, pues iba a tener dificultades quizás para pagar mi universidad, para pagar mis gastos, mis recursos, y tuve que realmente dejar de lado ello, poniéndome siempre como primer punto lo que yo quería lograr, lo que quería hacer, ¿no? Jessica, muchas gracias realmente por compartir tu historia con todos nosotros, por compartir tu visión de conseguir algo más allá en la vida, de lo que a veces la vida misma te ofrece. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Eres parte importantísima de Masterder, pero quería que compartas tu vivencias, tu historia con todas las personas que nos ven. Sí, bueno, Masterder es para nosotros un propósito y cada emprendedor que conocemos también nos ponemos en su lugar y también buscamos la manera de ayudarlos
Y eso es lo que queremos, ¿no? Que sea una comunidad donde podamos encontrar pues esas herramientas que a veces son difíciles, que a veces creemos que los demás pues no nos entienden, que vean en Máster, en nuestra comunidad, justamente esas personas con las cuales conectes, con las cuales te entienden. Por eso que siempre digo, ¿no? Cada emprendedor cuando me habla de sus circunstancias difíciles, entiendo también porque he pasado por todo ello. No digo que sea todo, siempre una empresa para crecer tiene retos, tiene dificultades, ¿no? Hasta las más grandes, pero esta experiencia nos va haciendo fuertes y pues va haciendo que cada vez esos problemas quizás que antes eran para nosotros grandes, ahora ya terminan siendo pequeños problemas, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Ok, muchas gracias. Si deseas conocer más sobre Masterler, lo que hacemos y cómo podemos ayudarte, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas ser parte de este podcast, también acuérdate que nuestra misión es ayudarte a crecer empresarialmente. Gracias.